Bueno, mi profesión es la licenciatura en Artes Visuales. Estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira y desde que me gradué hacia acá vengo estudiando diferentes ramas en cursos y diplomados entre la psicología y la pedagogía. Hoy en día estudio una especialización en arte terapia y psicología junguiana. Digamos que cómo ha sido ese proceso que has hecho creativo a lo largo de los años para estudiar artes visuales. Bueno, realmente desde mi infancia siempre me ha gustado y me ha llamado la atención el arte, pero me había como ido hacia la rama de la medicina, me gustaba mucho y por cuestiones... ¿Deseabas ser como doctora o algo parecido? Sí, me gustaba la medicina, pero quería enfocarlo hacia la medicina forense, ¿sí? Entonces era como la rama que quería, pero en ese tiempo el puntaje del ICFES me quedaron faltando unos punticos para poder alcanzar la medicina. ¿Cómo fue esa reacción cuando tuviste que te faltó un pedacito para poder lograr lo que querías lograr en ese momento? Pues realmente no fue tan frustrante porque cuando eso uno, digamos que tiene como muchas ideas de cosas que quiere, pero a la final es como que no está muy seguro, ¿cierto? Como que uno pica en varias partes, pero realmente uno no tiene un enfoque. Ajá, es como de explorar, ¿sí? Sí. También como por la edad. Pero también tenía como segunda opción las artes, que era como lo que yo sentía que me apasionaba, algo más personal. Y bueno, realmente no pude en medicina y me inscribí en artes y yo pienso que fue como la mejor opción que pude haber elegido porque en medicina hubiera estado perdida. Es que a veces pasa como eso de que uno quiere algo mucho, pero realmente no es lo que está destinado para hacer para uno. O sea, siento que es como tu caso, como que uno a veces tiene ganas de hacer algo y una vez se pregunta, uy, ¿por qué me pasó eso? Pero en realidad es porque no tenías que haber estado ahí de alguna otra manera. De pronto era porque lo que tú querías, bueno, la vida te lleva a donde tienes que estar. Eso es como lo que siento yo. Entonces, vamos a hablar, bueno, vamos a mirar un poco de ese arte, el cual, ¿hace cuánto te dedicas a esto más o menos? ¿Cuánto tiempo? Desde los inicios de la carrera, eso fue como en el año 2014. 2000, o sea, llevas 10 años trabajando en el arte. Wow. Sí. Ese ha sido un recorrido bastante extenso. Entonces, yo creo que en todos esos años has conocido mucho lo del tema del consciente y el subconsciente. Digamos que en la parte de la psicología inicialmente fue algo que yo estudiaba de manera empírica y personal. Sí, era como porque me gustaba. Realmente he llegado a un punto de mi vida en el que la psicología, de cierta manera, lo que estudiaba me sirvió para la vida. Es decir, momentos de mi vida en los que estaba pasando por situaciones complejas, teorías de la psicología me ayudaron como a comprender eso y poder como afrontarlo. Entonces, digamos que la psicología tú lo usabas también como para ti misma, o sea, como para tus procesos que vivías, o cómo hacías para estudiar psicología. Inicialmente en la universidad, en la carrera, veíamos algunas materias de psicología, pero esto estaba enfocado hacia la primera infancia, hacia los niños. Y un día nos cambiaron el profesor de psicología y llegó uno nuevo que estaba enfocado más que todo como en el psicoanálisis. Entonces él llegó con unas teorías completamente diferentes. Desde ahí te llamó más la atención. Exacto, me llamó mucho la atención. Él empezó con temas acerca de la adolescencia, no solo de la infancia, sino que los llevó más allá, la adolescencia, la adultez, y de ahí para allá como todo lo que sucede en nuestras vidas iba haciendo como una secuencia. Entonces, digamos que ¿cómo definirías el consciente? Para ti, ¿qué es el consciente? El consciente, bueno, ahí en el consciente no puedo ver el consciente sin el inconsciente. O sea, son como van de la mano. Sí, yo siento que van de la mano y son muy necesarios ambos, pero personalmente, dentro de lo que he estudiado, que es de la psicología junguiana, más que La todo. psicología, perdón, Junguiana, es como... de Carl Gustav Jung, es uno de los pioneros del psicoanálisis.
¿Y el qué, o sea, en qué se basa esa psicología? Bueno, ese La tipo de- psicología de Jung se basa mucho en el autoconocimiento y en la exploración del ser a partir de las dualidades, de la sombra, de la luz, de los arquetipos y del inconsciente como base primordial del ser, ¿sí? Siendo reprimido, ¿cierto? Y eso se conecta directamente con la pareja del concepto, es como un complemento al consciente y el inconsciente, lo que me estás Sí, diciendo. son unos complementos, pero dentro de lo que se estudia acá es el consciente, perdón, como la cárcel del inconsciente, ¿sí? Como aquello que reprime al inconsciente, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, lo que es reprimido tiende a querer salir, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, en ocasiones, entre más reprimamos el inconsciente, pues más va a querer salir de muchas maneras, ¿sí? A veces sale sutilmente, con palabritas, con muletillas, con cositas que hacemos, movimientos. Que uno cree que es como coincidencia a veces, ¿no? Como No, que... a veces ni nos damos cuenta y simplemente uno dice, no, yo siempre hablo así, ¿sí? Ok. Y a veces, en ocasiones, este inconsciente de ser tan reprimido o pasar tanto tiempo allí en la sombra, tiende a salir de manera más explosiva o más efusiva, como, sí, de maneras que sentimos que se salen de nuestras manos o de nuestro control. Podemos ver el inconsciente como la oscuro, como la sombra, lo que dice, lo que queremos a veces, lo que el inconsciente quiere esconder. Digamos que es como lo que tapa lo que realmente uno se siente. Sí, normalmente lo que hace el consciente es crear a la persona, ¿sí? Entonces yo conscientemente soy esta persona, ¿sí? Sí. Porque controlo, ¿sí? Como el protagonismo, como Exacto. cuando la gente la gente lo ve a uno. Exacto, lo que yo quiero mostrarle a las personas de cómo soy, ¿sí? Sí. Entonces conscientemente yo digo, yo me comporto de cierta manera, o no, yo hablo así, sí, o... Mi personalidad es extrovertida, introvertida. Exacto. Y uno de manera consciente dice, no, es que a mí me gusta mentar madres todo el tiempo, o no, a mí me gusta nunca decir groserías, o no, a mí me gusta fumar, o a mí me gusta simplemente estar tranquilo, ¿sí? Sí. Entonces, conscientemente creamos una personalidad. Que la Y- gente entiende y comprende que uno la muestra de tal manera. Exacto, pero igualmente como es una dualidad, el inconsciente también está trabajando allí, es decir, que la personalidad también tiene aspectos inconscientes de los cuales obviamente uno normalmente da no cuenta. percibe, exacto, pero todo el tiempo están ahí. El inconsciente y el subconsciente se manifiestan también no solo en nuestro día a día, tal vez en los sueños y en todo eso también está cómo juega el papel el consciente y el subconsciente, en partes donde uno no está despierto, por así decirlo. Normalmente los sueños son uno de los reflejos más grandes del inconsciente, sí, allí está como el material amplio, sí, que a veces lo percibimos cuando logramos como recordar los sueños, a veces son sueños que de pronto nos están causando mucho malestar o de pronto las situaciones del día a día nos generan otro tipo de emociones y los sueños tienden a no recordarse, ¿sí? Sí, como que pasa que uno despierta y uno dice, yo me acuerdo de algo, pero no me acuerdo que estaba soñando. Ajá. El inconsciente, digamos, que como es lo que está oculto, por eso también lo olvidamos en los sueños, porque lo que dices, el inconsciente es lo que reprimimos, entonces tal vez nuestro cerebro no quiera recordar lo que no nos gusta o nos Exactamente. desconecta por esa parte. Sí, exactamente. Resulta que el cerebro tiene muchos mecanismos de defensa, sí, entonces uno de esos es la pérdida de la memoria. ¿Pero lo hace voluntariamente o es algo que no es voluntario? Digamos que es el cerebro o la razón o la mente, ¿sí? Digamos que Sí. lo podemos llamar como la mente, ¿sí? Hablando en este sentido para diferenciarlo pues como tal de la conciencia, porque la conciencia yo puedo decir, estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo en este momento, pero mi mente puede estar omitiendo cosas que quisiera decir y no, ¿cierto? Entonces, uno de esos mecanismos de defensa es olvidar las cosas, ¿sí? Y puede llegar a ser un problema. También cuando ya se vuelve como más
excesivo el olvidar, sí, que a veces la mente puede llegar a como tergiversar las cosas, sí, como Por no. verlas de manera distinta como son. Sí, entonces digamos que si bien en un inicio puede ser un mecanismo de defensa, la mente, digamos, olvidar momentos complicados, momentos de tristeza, O trauma. de dolor, de trauma, los omite, los olvida, no los olvida como tal, los guarda, ¿sí? Los esconde, los reprime para que no sufras, ¿sí? Para que no estés mal, pero en ocasiones eso tiende a ser como tan repetitivo, situaciones tan repetitivas que ya es muy frecuente y en ocasiones la mente ya no sabe ni distinguir entre lo que debe olvidar y lo que no debe olvidar. Y lo que no debe olvidar, entonces olvida cosas que pueden ser muy importantes y no dolorosas, como cosas que sí necesitabas olvidar. Respecto a que inicialmente yo consideré el arte no se refleja en uno, ¿cierto? Como sacándolo de allí, como del protagonismo, pero luego estuve pensándolo más y caí en cuenta que sí, el arte también me puede reflejar, sí, también puede reflejarse en mi mente. Entonces, digamos, yo separo dos relaciones, la relación entre creador y obra y la relación entre obra y espectador, ¿sí? Entonces, de cierta manera, yo al crear una obra me reflejo en ella, ¿sí? Reflejo... como autor. Como creador, exacto, como quien lo realizó. Okay. Sí, y la obra como tal me puede reflejar a mí, o sea, puede reflejar mi mente, sí, según quien la quiera ver. Pero también habría otra relación entre el espectador y la obra, que serías en este caso tú, observando y cómo reaccionas analizando ante eso. Sí, como lo que yo percibo de lo que veo. Exacto, entonces tu mente se refleja en la obra cuando la observas y piensas en ella y ella te refleja, se refleja en tu mente cuando tú reaccionas de una manera y comentas acerca de ella, lo que comentas, la reacción y todo esto es el reflejo. Sí, entonces por acá tenemos una obra que está expuesta sí. Y las personas que la observan o las mías, quien observa puede reaccionar de manera positiva, negativa. Pueden haber diversas reacciones. Exacto, entonces habrán quienes les puede gustar, habrán quienes dicen ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O habrán quienes se incomoden, quienes les guste demasiado o que se sientan con miedo también, sí, entonces esa reacción habla de lo que has reflejado y lo que se ha reflejado. Bueno, realmente estas dos son de los símbolos recurrentes en mí, en mis dibujos y en... Esta y esta, ¿cierto? Ajá, sí, exacto. Normalmente en mis dibujos tengo personajes, sí, y estos personajes son de mi universo, sí. Yo considero que cada persona es un universo distinto, ¿sí? Y en nuestra mente tenemos nuestros propios personajes y nuestras propias cosas que queremos hacer y reflejar, ¿cierto? Entonces, digamos que ellas dos son producto de una exploración, de ir explorando ese símbolo recurrente varias veces e ir ahondando como en él. Hoy en día ya... ¿Son diferentes personajes o sí, son el mismo? Son diferentes personajes. Sí. Y hoy en día ya vengo como ahondando más en la simbología de estos personajes que he creado. Sí. Esta de acá fue de momento emocional, ¿sí? También había creado un boceto primero de lo que quería hacer y después lo quise hacer en pintura. ¿Pero este es como un símbolo o es algo que ibas pintando con lo que sentías? Es un paisaje. Sí, eso es lo que yo estaba como interpretando, como un atardecer, sí. Entonces uno puede adentrarse como en ese escenario y empezar a ahondar más, ¿sí? Para entender de pronto un poco más la pintura, pero sí fue más emocional, más de quiero hacerlo de esta manera. De pronto también sintiendo un poco la frustración de a veces no poder pintar lo que deseo pintar, sino como que, por ejemplo, en encargos de pinturas de otras personas, a veces suele pasar que encargan un paisaje, sí, debe ser de cierta manera, muy realista, ¿cierto? Pero
En mi arte a mí me gusta el surrealismo, entonces es como, bueno, yo quiero pintar un paisaje como a mí me gusta, como yo los pinto, sí, y fue como el primer paisaje que hice así, de mi estilo. Ok. Y esta pintura fue creada para una exposición de arte que se hizo recientemente de cortocircuito, que era enfocada a los 7 pecados capitales, ¿sí? Entonces los artistas elegían un pecado capital o varios, el que quisieran, y yo elegí la ira, porque anteriormente ya había realizado uno de pecados capitales que era sobre la lujuria. Entonces en este caso elegí la ira y representando allí en ella aquello que también he reprimido en muchas ocasiones, mucha ira contenida allí. Dentro de mis procesos de arteterapia, la idea es liberar como aquello negativo para airear la mente y poder permitirle el espacio de nuevas ideas, ¿sí? Entonces es como sacar del plano de las ideas lo negativo y ponerlo en el plano físico, ¿sí? Sí. Para que en la mente puedan entrar nuevas ideas. Y no se llena o sea, no se satura y colapse, por así decirlo. La mente puede colapsar de llenarse tanto, me imagino. Sí, yo. Claro, hay personas que colapsan. Normalmente llegan momentos en los que se entran en crisis, ¿sí? Crisis emocionales, y escuchamos personas que tuvieron crisis de depresión o crisis de ansiedad, crisis de ira, sí, terminaron recurriendo a cosas como los golpes, los gritos, el maltrato. Para ti, como ese proceso que tú has hecho con el arte, digamos más personalmente. Bueno, desde que yo me gradué, bueno, un poquito antes de graduarme, vengo ejerciendo más que todo la pedagogía, ¿sí? Normalmente me identifico más como profesora, ¿sí? Que como artista. Me gusta el arte, me gusta crear, pero siento que un artista debe ir más allá, ¿sí? Aunque, bueno, eso ya es una concepción que todo el mundo tiene distinta. Sí. Ajá. Entonces, dentro de la pedagogía, yo me he enfocado más que todo en estar con los niños y las niñas que mal han sido llamados como niños problema, ¿sí? Digo mal llamados porque en la mayoría de los casos no son niños problemas, son familias problema, ¿sí? Son entornos problemas, son muchas situaciones problema, y los niños son los que menos son los del problema, ¿cierto? Entonces, me he enfocado mucho en aprender a cómo llevar una pedagogía a ellos desde el amor, ¿sí? Entonces está la pedagogía del amor, y con ellos la inclusión y, bueno, muchas maneras de entenderme con ellos, para poder generar ese interés por aprender, ese interés por estudiar, ese interés por dibujar, sí, más que todo desde el arte. Realmente yo pienso que para uno analizar una obra y determinar si existe allí una enfermedad mental, puede ser como algo apresurado, ¿sí? Como que yo te diga a ti con tu dibujo como, ay, mira, tienes tal trastorno mental. Es para mí algo muy apresurado, porque pienso que para determinar un diagnóstico, ¿sí?, de tu salud mental se requiere un proceso, ¿sí?, de análisis con un terapeuta o alguien de la salud, ¿sí?, de la salud mental, que pueda estar certificado para dar un diagnóstico como tal, ¿sí? Entonces, desde la arteterapia, no manejo el diagnóstico, sí, es diferente, es más como una terapia de autoconocimiento, sí, para guiar el autoconocimiento propio y gestionar emociones, para liberar, tranquilizar, sí. Pero más allá del diagnóstico, sí pienso que es necesario ir a un especialista y estar en un proceso recorrido para el análisis personal. En este caso, enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, que pues obviamente es un proceso para uno saber si uno tiene esquizofrenia o no. Los dibujos que ellos hacen realmente es un como
¿cómo se dicen? Como un presagio, bueno, no, o sea, como una idea o pues algo que desarrollan con la enfermedad con el tiempo. Sí, realmente las obras reflejan la mente, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita de cuando yo creo una obra, yo me reflejo en ella, ¿sí? Entonces, no solo la esquizofrenia, sino cualquier tipo de trastorno o situación en la Como la depresión. Totalmente, ajá, exacto. Entonces, a veces vemos obras, por ejemplo, en la exposición que realizamos de los 7 pecados capitales, Sí. estaban, obviamente, habían más de 70 obras y podíamos ver algunas que eran muy agresivas, otras que eran muy tranquilas, otras que tenían muy efusiva como la lujuria, ¿cierto? Otras que realmente uno decía como cuestionable, sí, entonces Sí. es como que sí, las obras reflejan. Esa que tú tienes, por ejemplo, aquí hay como una descripción, ¿no? Creo que hay una descripción de lo que significa esta de la ira. Ah, sí, exacto, tengo, el título de la obra es Post Momentum y dice, de las raíces del misterio nace la humanidad, acompañando a cada individuo que observa e identifica señales de fuego, intentando únicamente descifrar lo que se dice al espectador. Entre tanto, prefiere mirar la pintura y, en un intento acelerado por entenderla, se olvida de observar. La ira, como uno de los pecados capitales, se enaltece al volverse cada vez más grande. Sin ente la llama. Pero, ¿cuál es el punto que limita entre la ira y la soberbia? Y si llamamos a este punto como el momento después de la ira, entonces sería interesante conocer la otra perspectiva, el foco, donde el punto de fuga se encuentra más cercano, se ve débil y necesita apoyo, como una columna que sostiene algo y tambalea. Finalmente, resulta de esto una mezcla de sentimientos y pensamientos que conducen al deseo de sentirse diferente. Luego miras con compasión al momento después, post-momentum, lees, y reviven los recuerdos de lo que has deseado para tu vida y encontrarte en medio de una llamarada que se eleva a lo alto, zigzagueante dragón, transformando la ira y el dolor en un momento después. Wow. Entonces, en este texto, lo que yo quería expresar era la sensación que siento a veces después de la ira. Sí, es como que Pues se llama post momentum, ¿no? sí, Como el momento después. después, exacto. Entonces es como que este representa no la ira en sí, porque a veces la ira puede ser más explosiva, sí. Y igualmente ella está en una zona volcánica, así es como que hay fuego, es como que antes hubo allí cierto momento de caos, ¿sí? Este es como lava, perdón, soporte de ajao. Y este es el fondo, es como que El cielo, el cielo. sí. O sea que ¿esto es con rapidógrafo o lapicero? Lapiceros. Realmente elijo estos porque me permiten ir más rápido. Puedes hacerla por el otro lado. Ah, ok. Así. Realmente me permite como en el momento, sí. Entonces esta es una libreta que cargo casi siempre conmigo y allí es como del día a día. Entonces a veces me siento de una manera y lo hago, lo dibujo. Lo que pienso, lo dibujo. A veces son sueños, a veces son pesadillas, a veces son otro tipo de cosas. Esto es como un sendero, ¿no? O, bueno, Sí, es un sendero. Y tú estás con un gato, ¿cierto? Sí, realmente esa después comprendí, porque realmente para mí es complejo a veces comprender mis propios símbolos, ¿sí? Entonces se me hace más fácil analizar los símbolos de los demás que los míos, ¿sí? Entonces voy comprendiéndolos a medida que los voy explorando, ¿sí? Ha sido un proceso que ha tomado tiempo, pero es muy interesante para mí. Por ejemplo, que hablas del sendero. Sí, ese.
después de un tiempo yo entendí que ese sendero llevaba a una casa. Sí, O sea, entonces allí está la niña. este dibujo se conecta con este, ¿cierto? O sea, digamos Sí. que Son de tiempos diferentes, pero de alguna manera sí, es el mismo universo. o sea, como que el sendero lleva a la misma parte, o bueno, lleva a un mismo lugar, por así decirlo. Espera, tengamos este aquí igual. Este es el lápiz, ¿cierto? Sí, Wow, eso está brutal. Es como cuando uno se pierde, siento yo. en sí mismo quizá. Sí. Ujú. Cuando, o sea, parecen como las neuronas, pero también tienen una forma como de coral, como en el mar. Qué bonito. Entonces, como la mente, que es como un coral muy amplio. Ay, oye, qué bonito. O no sé, ustedes que ven, por los colores me transmite eso más. Me encanta. Lo asocio con... Como cuando uno se hunde, lo que tú dices, el arte es como un agua profunda. Ujú. Y es como cuando uno trata de encontrar... mira, si ves, o sea, es como un abismo. Y el mar Buenísimo. y el Ay, coral. oye, qué interesante. el coral sale del agua, Qué bonito. que es la misma mente. Realmente eso es lo que más me gusta. O sea, he descubierto en este proceso para mí es una autoterapia. Sí. Mostrar mis dibujos, mostrar mis escritos a las personas, porque antes no lo hacía. Sí, era como que Pero Nadie porque veía no esas te cosas. gustaba que la gente viera tus dibujos. sí, Que son bonitos. exacto. ¿Cuáles son lo que podemos encontrar más? Pues, ¿qué cosas podemos encontrar? Allí realmente me representó a mí. En estas 3 primeras era como me considero. Sí, En este de acá. sí, que dentro de mí yo soy 3. Sí, entonces. Acá había un elemento que se veía mucho en lo de los otros dibujos, que es Sí. como un collar, aunque de esta forma también parece como un capullo. Es uno de los símbolos recurrentes que he estado estudiando de mí, y creo haber de pronto por ahí encontrado algo que me dice, que me enseña. Ujú. Es allí donde te digo, como sé que ese es el punto en el que cambia. Algo cambia, ¿sí? Y se puede percibir. Ok, No. ok. Es como mucho más oscuro, como si algo estuviera saliendo de ti, Sí, o como si todo tu entorno se estuviera transformando en algo más oscuro. exacto. Son como secuencias, ¿no? En algunas se pueden ver como secuencias, sí. Yo lo veo más que transformándose a algo oscuro, es como que algo oscuro está saliendo, sí. Sí. Entonces, si lo... Como cuando el inconsciente se revela. Exacto, cuando hablábamos ahorita del inconsciente, hablábamos del consciente reprimiendo al inconsciente, ¿cierto? Entonces aquí es más como dejarlo salir, más que salga explotando o por sí solo, como por ahí, no, sino como yo conscientemente lo dejo fluir. Bueno, entonces la idea es, primero tenemos el tema, ¿cierto? De la energía psíquica, lo que te consume, ¿sí? Vamos a identificar las emociones alrededor de este tema, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones que esto me hace sentir? Y a cada emoción le vamos a asignar un color determinado, ¿sí? Si bien podemos sentir una emoción, si bien podemos sentir 2, 3, 10, según tu nivel de esquizofrenia. Mentiras. Bueno, y luego de esto vamos a elegir un elemento, ¿sí? Bien sea el aire, el fuego, la tierra, el agua. Un elemento. Un elemento. Listo. Y de ese elemento vamos a elegir un fenómeno natural, ¿sí? Es color, elemento, fenómeno.
natural. Bueno, realmente sería tema, O bueno, tema, emoción, color, color, elemento y fenómeno natural. Ok, ¿Sí? listo, Entonces, del 5 fenómeno colores. natural, por ejemplo, eliges el fuego, entonces ya tú ves qué fenómeno natural se puede dar con el fuego, ¿sí? Ujú. Crear, y a partir de esto creas tu dibujo, ¿sí? Ok. Utilizando únicamente los colores que elegiste para las emociones, ¿sí? Perfecto.